autor y creador de este espacio, Alfredo Cardemil Muñoz, que hoy día está con una pequeña tos de esas alérgicas. Así que si de repente usted carraspea, no es que le moleste el programa, ¿o no? Así es, ¿cómo está Adolfo? Muy bien, Hacer pues, saludarlo. muy bien. Estas complicaciones del cambio climático, Exacto. ¿eh? Tenemos este ambiente tan húmedo que en Iquique, que yo decía que muy rara vez lo vi en el Iquique que yo conocí a partir del año 1969. Fue la primera vez que vine a Iquique. Y ya en esa época se hablaba de una futura zona franca. Exacto. Alcalde era Jorge Soria Quiroga, era un joven alcalde. Intendente era de la provincia de Tarapacá, el intendente, porque así se llamaba la región, provincia. Tome agua no va, no se preocupe. Estamos en vivo e indirecto. La provincia de Tarapacá, que abarcaba Arica, abarcaba también Iquique, el intendente era don Alejandro Soria Varas. Y el que estaba a cargo de la división de ejército, la sexta división de ejército, se llamaba general Augusto Pinochet Ugarte. Mire la historia cómo los une, ¿eh? Y también los separa a partir del año 1973, a partir del 11 de septiembre. Pero esa no va a ser la historia, quizás la conversaremos en otra oportunidad. Queremos hablar de todo lo que hoy día conversan, que el Zona Franca, que los corredores bioceánicos, que los puertos, que la ampliación, que el cable que no le gusta a Estados Unidos, que el cable que dicen los chinos que es para mejorar la calidad de vida de la gente. Hay una majamama de situaciones que nos tiene a nosotros, a Iquique, metido en el medio. Tú eres un hombre de alto conocimiento del tema de la zona franca. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Te Sí, recuerdas? claro. Pero fíjate que tú, disculpa, tú tomaste un tema del famoso cable. Claro. Aquí había una línea submarina. Claro. ¿Ya? Y estaba en Antofagasta también. ¿Ya? Y las oficinas estaban aquí en Bolívar, con Luis Uribe, donde después tuvo parte de la sexta división. ¿Ya? Yo me acuerdo, cabros, íbamos ahí, porque todavía pasaba por una maquinita y íbamos a buscar. El famoso teletipo. Claro, íbamos. Y tenía una cintita que estaba llena de agujeritos. Claro, entonces íbamos a buscar el papelillo para jugar a la chaya. Claro. ¿Ya? Entonces, uno dice, ¿hasta cuándo este mundo político, de izquierda a derecha, se burlan de la ciudadanía, del mundo? Porque esto no es un problema de nosotros, este es un problema mundial. Y que cada uno tira para su negocio. El negocio de Estados Unidos son las armas. Tienen que crear guerra, tienen que crear, porque tienen los barcos, todo este tipo de cosas. Los chinos también tienen un alto poderío militar, pero después vino el cambio de presidente y el nuevo se fue por la parte económica. Y la parte económica, ¿no es cierto?, empezó a sacar para afuera a Estados Unidos. Estados Unidos era amo y señor de toda América. Y del mundo. Pero también de Europa. Claro, hablando del tema de nosotros. Debemos recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos se trajo todos los grandes pensadores científicos, ya, del lado de Alemania, de todo ese lado. Pero China no se fue tanto por la parte de armas, se fue por la parte económica, por la parte social, comercial. Y la Palmas Palpari que ya nos lleva qué hacer con los chinos. Entonces, ¿qué quiere? Quiere dividir. ¿Ya? El señor Trump dice, bueno, castigamos a un par de chilenos. Claro que ha dolido, porque el ministro que firmó el tema del cable subterráneo tiene un problema personal. Porque no solamente le paraba la visa a él, sino a su hija que está estudiando un máster en Estados Unidos. O sea, ahí uno nos damos cuenta que este mundo político no le interesa
el resto de la gente. ¿Sabes qué? La palabra exacta, no le interesa el bien común. No, sí, tiene razón. Ellos les interesa su bien político, su familia y lo que está más cercano. Pero los que somos la gran mayoría, que es la población de este país y la población de América, no le interesa ni a Trump, ni al presidente Boris, ni a los presidentes que vienen, al presidente Kat. A ellos no les interesa ese tema. No le interesan las personas, eso te lo aseguro. Y le voy a decir por qué. Buscan candidatos a ministros, a subsecretarios, a personas que sean afín a sus ideas. Uno diría, claro, para eso ganaron las elecciones. No, po. ¿Quiénes votaron por Kast? ¿Eran todos de derecha los que votaron por Kast? No, ¿Eran todos del Partido Republicano, de la UDI, de Renovación Nacional? Si los militantes de los partidos son así. no alcanzan a ser de todos los partidos, De de todos. izquierda a derecha, no alcanzan a ser el 2%, Ya. Y somos 18 millones de habitantes. 20. Bueno, digámosle 20 ya. Pongámosle, le falta un poquito para los 20. Entonces, la palabra bien común no les gusta a los políticos, les incomoda, les molesta. Porque el bien común, estimado Alfredo, estimada gente, ¿qué significa el bien común? En cosas prácticas. Que existan sueldos dignos para los trabajadores de este país. Que exista una salud de calidad para los que viven en este país. Que exista educación de calidad para los que viven en este país. Que tengan una vivienda digna para quienes viven en este país y no estén fomentando tomas ni creando sectores en que finalmente tiene que ir la autoridad con tanque, con armas, con una serie de cosas para sacar gente que está viviendo en terrenos que no son de ellos. El 80% pertenece a gente que realmente lo necesita y hay un 20% que se aprovecha. Pero eso es ser bien común, el que nos adorna a todos, el que nos beneficia a todos. Pero mira las consecuencias aquí que tanto que grita. El Partido Comunista, el Partido... Porque hoy día en el mundo no existe el Partido Comunista. Mismo China aquí, claro, tiene la encina, el Partido Comunista, todo lo que tú quieras. Pero hoy día China es un país socialista, neoliberal. Y la prueba más palpable. ¿Te están llegando mejor salud? ¿Te están llegando, bueno, siempre han sido preocupados de la educación, mejor vida? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Mira lo que hicieron el tema de salud. Se necesitó un hospital, en cuarta hora, ¡pum!, crearon un hospital. Y era cosa circunstancial. Y ahora ahí están usando. O sea, se han preocupado, lógicamente, viene la ganancia, pero se han preocupado en entregarle. O sea, el presidente de China, ¿no es cierto?, es un comunista socialista y que ha entendido que la ciudadanía no puede seguir viviendo como se está viviendo en todas partes del mundo. O sea, tienen que vivir, tú muchas veces lo has dicho, ¿ya? No significa que hoy vaya a tener el mejor auto, no, pero tener una vida digna, que puedas disfrutar, que tengas tus vacaciones, que te paguen como corresponde. Entonces, eso, yo no estoy defendiendo al gobierno chino ninguna cosa, porque son jodidos a su manera. Pero ellos, ese es el grave problema que tiene Estados Unidos. Que ya hablar tanto que el comunismo, si el comunismo no existe. No existe en ninguna parte. Aquí mismo hablan del Partido Comunista en Chile. Yo me pregunto, ¿cuánta gente está herida en el Partido Comunista? Que ya están peleando entre ellos mismos, por lo mismo que tú dices, por el tema de poder. Pero estamos, ¿no es cierto?, estamos viendo qué hacemos por nuestro país, qué hacemos por nuestra gente. Claro. Y si traemos todo eso que tú dices y lo instalamos acá en esta región, en Iquique, ¿cuál es la fuente laboral más grande y más importante que tiene esta ciudad, la región, y que traspasa la barrera hacia la región de Arica, Parinacota? La zona franca. Sí. 45.000 personas dicen que trabajan directa e indirectamente. Con esas cosas. Porque la gente que trabaja en Sofri vive en Iquique. O en Alto Hospicio.
vive en la región. ¿Ya? En cambio, la minería, más de la mitad de la gente no vive en Iquique, no vive en la región. El 80% de afuera. Incluso aún más, muchos trabajadores de la minería están viviendo en Tacna, en Perú, que ahora tenían un poco problema porque al cambio de gobierno en el Perú tuvieron problemas en la aduana. Claro, pusieron muchas más reglas para entrar y salir, instalaron un sistema biométrico que le ha hecho que se demore el ingreso o la salida desde Tacna hacia Arica y desde Arica hacia Tacna. Pero lo solucionaron, ¿no? En una muy Había buena... un demora hasta de 4 horas esperando para poder ser un... Sí, pero lo solucionó porque se dieron cuenta que todo eso mermó inmediatamente El turismo. el turismo, claro. la parte económica de Tacna. Inteligentes los peruanos. Entonces, yo cuando escucho al gobernador hablar, anduve en Santiago, hablar del corredor bioceánico. Fíjate que hoy día Brasil, que es el primero, porque tiene una sobre, tú mismo lo has contado, una sobreexplotación del tema de la soya, necesita por dónde salir y rápido. ¿Ya? Y ya no solamente están pensando en las carreteras para los grandes camiones, ya están pensando en un biorcén. ¿Ya? Antofagasta los lleva adelante, y ya lo lleva muchos años. ¿Por qué? Porque tiene el tren El ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Antofagasta Bolivia. Y está también el de Antofagasta Salta, Argentina. Claro, No están funcionando así, pero no han sacado las líneas como lo hicieron acá, pues, claro. que levantaron las líneas del tren en varios tramos. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Hablamos de corredor bioceánico. Yo no digo que nunca ha sido mala la idea. Pero ahí hay que pensar con la realidad con qué tenemos. Porque yo te pregunto que lleguen un par de camiones de soya, que son de doble tránsito, todo, que no caben para trabajar de frente en las carreteras nuestras. ¿Van a poder bajar a Iquique? Esto me acuerdo cuando se le empezó a dar auge al puerto de Iquique y se crearon un poco alineamiento con Bolivia. Oye, los camiones que venían de Bolivia, los bolivianos no querían bajar, ahí hay que contratar conductores chilenos para bajar cuando teníamos El zigzag. bajar en los zigzag. Entonces, yo por eso me río del gobernador. Está bien que anda ansioso de que quiere mostrar que él hace cosas, porque se quiere quitar la... Ya empezó la campaña, dicho sea de paso. Uno, Mauricio, va a ser gobernador y el otro va a ser alcalde, porque ese es el convenio que tiene. O sea, eso depende, pues, si lo decide el que vota. Pues. Sí, pero Vamos a ver. hablemos de la realidad de las Ya. cosas. Como estaba votando la gente en Chile, ¿ya? Se guía mucho por el tipo que coloca más plata, no por el tipo que te presenta un mejor proyecto y que sea viable. Y ojo, vamos a ver. Es que mira, yo te diría que pueden presentar 1000 proyectos. El tema es que están en la historia de el huevo y la gallina. ¿Qué Sí. fue primero? ¿El huevo o la gallina? En esa historia están. Y te lo digo por qué. Hoy día, hace un par de días atrás, en uno de los puertos que da hacia el Atlántico, por donde saca su carga Argentina. Brasil. A ver, Brasil, no, Brasil saca, claro, bien digo. Hubo, y no sé si se habrá solucionado, una carretera que llevaba a uno de esos puertos, tenía 40 kilómetros de camión esperando para descargar soya, Ah, porque los barcos no daban abasto. ¿no? ¿Qué pasaría acá en esta ciudad si tuviésemos 40 kilómetros de carretera con camiones? No podríamos, la gente que vive en Hospicio no podría volver a Hospicio. O no, la gente que trabaja en Iquique, que vive en Hospicio, no podría venir a trabajar. Los que vivimos en la comuna de Pozo Almonte, quedaríamos atajados, no podríamos salir. O sea, se armaría una situación tan grave, pero tan grave, que todo el mundo odiaría el corredor bioceánico. Entonces, ¿qué es primero?
¿Qué es primero? Ver si tenemos las condiciones en la zona para permitir que esta cantidad increíble de soya, dice que este año la producción de soya de Brasil bordea los 180 millones de toneladas. 180 millones de toneladas que tienen que salir por los puertos. Aquí se van a gloria al puerto, los puertos de Iquique, que dice, este año todo el año, hemos cargado y descargado 4 millones de toneladas. Récord, dice. 4 millones de toneladas. ¿Y qué pasa con los 180 millones de toneladas que están esperando? Yeah. Si en un año movimos 4 millones, el puerto de San Antonio movió el año pasado entre 14 y 15 millones de toneladas. El puerto de San Antonio, que es un puerto gigantesco. Al lado está Valparaíso. Entonces, no habría capacidad en ningún puerto de Chile para esa cantidad de soya que necesita sacar Brasil hacia los puertos del Asia. Si toda esa soya va hacia el mundo asiático. Y el mundo asiático está en el Pacífico. Y ellos lo están sacando por el Atlántico. Tienen que dar toda una vuelta completa con los costos que eso significa el transporte. Es por eso que China invirtió en el Perú. En el puerto de Chancay. En el puerto de Chancay. Pero también se les fue de ver la situación geográfica que hay desde Brasil al Perú. Y ahí nos da la oportunidad a nosotros. Ahora, yo me pregunto, ¿quién va a financiar el camino, la ruta Brasil a los puertos chilenos? Hablemos de Antofagasta, porque hoy día se está abriendo, ¿no es cierto?, en la tercera región, un puerto grande, porque también se está descubriendo que hay más cobre, hay más oro, hay un montón de cosas, y ya necesitan un puerto grande. Entonces, tú llegaste al 69, ¿no es cierto? El 73 se hablaba ya de la bajada de Iquique por el marinero desconocido. No, yo no escuché, por lo menos en ese lapso no escuché. Ya. ¿Se hablaba? Seguramente. Pero es que mira, para declararte, sí. Yo vine en el año 89, no me quedé a vivir acá. Ya. Y después volví a Antofagasta, donde yo estudiaba, y luego volví el 71 a hacer mi práctica profesional. Sí. Pero a vivir a Iquique, definitivamente, te diría que en mi última etapa es a partir del año 93. Bueno. De ahí ya no me he movido. El general de la época vio el problema que había en Alto Hospicio, mandó a hacer estudios de terreno. Cuando tú dices el general de la época, el que era intendente a su vez, al mismo tiempo. Mandó a hacer un estudio, incluso hecho por, yo me acuerdo del Chico Vega, que era ingeniero, trabajaba en impuestos internos, con otro especialista, estudiaron los terrenos. Y se vio que el mejor terreno era en el Alto de los Verdes. Entonces ahí se habló de 4 bajadas a Iquique. Una en Los Verdes, una donde le llamaban el asunto de Milico Roja, el padre de Angelina, muy conocido. Después tenías la bajada que tenemos hoy día en la actualidad y una por el marinero desconocido. Incluso se hablaba del cierre de una gran parte del puerto para crear una planicie que hubiera mayor, porque ya se pensaba que tenían que llegar barcos más grandes. Pero nosotros, ¿qué hemos avanzado de eso? Te estoy hablando de 72, 73, 73, 75. Pero del 75, ¿qué se ha avanzado de eso? Lo único que hemos avanzado es en las pistas de bajada y subida de Alto Hospicio. Y que están colapsadas. Claro. Solo con el transporte local. Y es angosta. Porque yo te pregunto, llega un camión, unos carros solleros que son más anchos, mayor longitud. ¿Tú crees que van a poder bajar por...? No.
las personas que fueron visionarias en el tema, entre las cuales se encuentra Jorge Soria Quiroga, hablaban de una carretera exclusiva Claro. para descargar la soya y otras mercancías a través del Sí. corredor oceánico. Que no hubiese paso de vehículos privados, particulares o buses, qué sé yo. Por varias razones. Una, porque es un transporte permanente de ida y vuelta. Claro. Porque el camión que viene a jalar soya tiene que devolverse. Sí. Y dos, por lo que tú mencionas, que el sistema de tonelaje que tienen los camiones brasileños son distintos a los que tenemos nosotros. Claro. Y fíjate, ese sería un problema. Pero hay otro gran problema. Dicen que Brasil podría pasar por Bolivia y de Bolivia a Chile. O pasar por Argentina. ¿Por qué no quieren Bolivia? Porque dice que ahí hay permanentemente paros de transportistas, de la gente, que lo primero que hacen es llenar de piedra la carretera. Y te impide el paso. No es que ellos tengan un problema local y lo vean en su localidad. No, los traspasan a la carretera. Y paralizan las carreteras. Un poco lo que hacen a veces la gente que vive en el borde costero, cuando tiene un problema, ¿qué hace? Claro. Para que lo escuchen y para que lo solucionen, se toman la carretera. Pero fíjate que ahora todo esto. Mira que hay cosas a nivel internacional, mundial, cómo nos llega a nosotros. ¿Ya? Porque el tema de la soya, el tema de la parte, ¿ya? ¿A quién le conviene? Le conviene a China. O sea, todo ese lado. El mundo asiático. A Estados Unidos no, porque no trabajan eso. Entonces, por eso ellos colocan 20.000 pero. Porque en estos momentos Chile, ¿con qué tiene que estar agarrado la mano? Con el que te está dando que comer. ¿Y el que te está dando que comer quién es? China. China. ¿Ya? Porque Estados Unidos, ¿cuál es la gran industria? ¿Cuál es el aporte? Porque por lo menos antes tuvieron el tiempo del cobre, cuando estuvieron en Chuquicamata, pero hoy día ya todas las empresas mineras ya no están metidos los gringos. Pero mira, a mí me llama la atención lo que hace, y voy a decir cómo se escribe, Trump, porque no se escribe Trump con A, se escribe con U. El presidente Trump, aunque les moleste a algunos cómo lo pronuncio, el presidente norteamericano, que está en el país por excelencia de la libre economía, ¿ah? Del mercado abierto, de todo esto, lo primero que hace para ganarse el mercado sudamericano no es poner reglas y ponerle atajo al comercio bilateral de libre acceso. Y dice, no, pues si ustedes quieren vender fruta, yo le voy a poner un impuesto del 15%. La gente dirá, bueno, el 15% no es nada, si nosotros pagamos el 19% en el IVA y estamos acostumbrados a pagar impuestos. Es que resulta que tu manzana que mandas de Chile va a entrar a competir con la manzana de California. Claro. Entonces, la medida que está haciendo el señor norteamericano, presidente de Estados Unidos, está protegiendo su producción. Claro. En desmedro de los países que se supone que, como él dice, son mis socios. Sudamérica para América, América para Sudamérica. A diferencia de China o de los países del Asia, como la India, como Afganistán, como, en fin, la misma China, están haciendo convenios casi con cero diferencias de aranceles. La India acaba de firmar un acuerdo comercial con Europa en que sus impuestos, sus intereses, todo es cero. O sea, yo mando mis productos a la India, a Europa, cero impuestos. Europa manda sus productos a la India, cero impuestos. ¿Qué significa eso? Que nuestro comercio bilateral es ecuánime, es igual. Pero cuando el señor Trump dice, le voy a poner un 15% al impuesto de toda la fruta que manda a Chile, ¿qué significa eso? Que los que hoy día están preparándose o están enviando fruta de exportación, le aumenta su costo. Pero y bueno, entonces, ¿qué van a tener que hacer? Bajar el precio de su producto. Al bajar el precio, mira cómo viene para atrás la colita. Bueno, tú tienes gente trabajando. Claro, pagáis menos. En vez de tener 5.000, vaya a tener 2.500. Claro. Y esos 2.500 le vaya a pagar mal. Y le vaya a decir, si le gusta bien, si no, Pero no. fíjate que O en su efecto,
se va a morir la cosecha. Fíjate que ahí no entiendo. Ese es el tema, sí. El tema no es que afecte al dueño de la fruta. ¿No? Afecta a la mano de obra, afecta al pueblo, afecta a la gente de Chile. Lo que hace el señor Trump no es defender al pueblo, a la gente. ¿Qué es lo que hace con Cuba? ¿Por qué Cuba está con drama? ¿Quiénes son los que sufren en Cuba todo este acoso que ha hecho Estados Unidos? Claro. ¿Son los líderes? No, ¿Son los grandes dictadores que tiene Cuba? ¿O es la gente que tiene que comer todos los la días? gente. Ellos son los que sufren. Pero mira las cosas. El mundo económico agrícola en el país, en Chile. Tú sabes que el año pasado Chile firmó un convenio donde hay más, aparte de lo que le compra China, hay más poder comprador porque son mucho más gente. O sea, hoy día, Con la India. ya, resulta que eso los empresarios chilenos no han dicho ni pío, porque ya están embarcando más para ese lado que para Estados Unidos. Entonces, y tú ves la publicidad en los medios de comunicación que poco menos estamos muriendo, el empresario, porque al empresario le conviene andar gritando que ay, el país está mal, para no pagar lo que corresponde. Mira, tú ayer en el Longino sacaste un cuarto de página el tema de la escalera mecánica, Una página completa. una página. Me castigo. Una página. Yo hoy día pasé por ahí. Ahí está. Le interesa y hay que ver, porque ese del grupo Falabella, No, Cencosud, Cencosud, que es del grupo de los Polman. de Polman. ¿Ves tú la ganancia que tuvieron? El año pasado, más de 240.000 millones de pesos de ganancia. ¿Le interesa que tú, porque al final te quieren comprar? ¿Por qué? Porque te ofrecen la rebaja del adulto mayor, que es una chaucha la que te rebajan, porque te rebajan por un lado y te suben por otro lado. ¿Ya? O con la tarjeta tanto. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mundo económico? Y esto no le echemos la culpa a la derecha, porque la izquierda ha sido cómplice de este negociado que tiene la derecha, porque al final comen en el mismo plato, por no decir otra cosa. Es que esa es la mentalidad, como bien dices tú, la mentalidad de nuestros políticos. ¿Ya? Y yo te voy a comentar una anécdota de que tú la sabes y que me ocurrió a mí y que yo fui testigo de esa anécdota. Ujú. En el gobierno del presidente Lagos, siendo alcalde Jorge Soria Quiroga, fue a pelear para que se construyera la primera doble pista de Hospicio a Iquique, ¿Sí? porque hay una segunda. Cuando fue Jorge Soria a plantear esto al presidente Lagos, le dijo, pero Jorge, ¿para qué quieren dos para subir y dos para bajar? Mejoremos lo que hay, si total bajan apenas pocos vehículos. O sea, el hombre, un estadista. ¿De quién? Un estadista, sí. Un delincuente, diga. Un estadista, dice, un gran político que le rinden una imagen a todos lados, diciéndole a un alcalde que era un poco menos que era un tonto. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Bueno, conociendo, tú como conoces a Soria, porque tú eres amigo de él además, lo conoces de joven, fueron casi compañeros de estudio en el Liceo de Hombres. Tú lo has dicho. ¿Ya? Soria se paró en dos patitas y le dijo, no, pues. Porque la proyección que tiene, y le empezó a hablar de los corredores bioceánicos, le empezó a hablar del puerto, ya. Ok, yo te voy a dar la oportunidad. Pero si cuesta más de 20.000 millones de pesos, por decirte una cifra en este minuto, yo no lo hago. No, te aseguro que te sale mucho más barato que eso. Llama a Antofagasta y me dice a mí, tú eres antofagastino, ¿conoces la familia de apellido Gordo? Claro, pues le digo, son personas que especialistas en movimiento de tierra, pavimentación, una familia antigua, Antofagasta, no sé si todavía estarán trabajando en eso. ¿Tú me podés conseguir un número? Claro, llamé a mis compañeros de estudio que tengo allá, una vez, ¡pum! Me conseguí el número, se lo dio y llamó. Hola, dice del otro lado. Sí, mira, queremos hacer esto. ¿Tú me podés hacer un cálculo cuánto costaría hacer esta doble pista de Hospicio de Iquique? Ni un problema, alcalde. ¿Cuándo me lo mandar? Deme unos días, pues, 3, 4 días y yo le hago un aproximado.
el señor Lago había hecho, por decir una cifra, 28.000 millones. Bueno, la familia de Lorenzo no, la mitad le cuesta, 14.000 millones. Teléfono, habló con él, ya, te vamos a dar la opción. Cuento Mira. corto, no costó 14.000 millones, costó 20.000 millones porque ahí vienen Claro, los arreglines de bigote. Po. Pero- El preestudio, la prefactibilidad, El estudio más estudio. el reason why y el porcentaje que se agarra a la autoridad de turno. Porque eso no seamos ciegos, sordos ni mudos. Los que asumen cargos políticos en este país salen con los bolsillos llenos de vuelta. Fíjate que Por efecto del sueldo y por efecto de todas estas coimisiones que reciben. Y me hago responsable de lo que digo. Yo no conozco a ningún político pobre. ¿Tú conoces a algún político No. pobre? Y Fíjate el que- único político pobre se murió porque mira, no lo eligieron más. yo te voy a decirte una cosa. Lago, ¿qué año fue presidente? Ya no recuerdo ya, pero estaba hablando del 2000. ¿Ya? ¿La zona franca cuándo partió? La zona franca, para los que están hoy día en la zona franca, hace 50 años. ¿Ya? Pero partió mucho más. Ya. Partió en el año Y 1969. Acuérdate que ya llegaban los carros, como hoy día mismo, llegaban los famosos Chevrolet, ¿no es cierto? Después empezaron a llegar esos autos rusos, un montón de cosas. O sea, ya empezó un movimiento. Ah, tú estás hablando de la zona franca y de los vehículos que empezaron Claro. a llegar usados. Entonces cuando este Los caballero... vehículos reacondicionados Claro, que se llamaban. cuando tú me hablas que el señor Lago, un estadista, es un delincuente, que es lo único que veía cuánto me va a caer. Nada más. Porque ese movimiento de vehículos siempre lo ha habido. Lógicamente, menor que ahora porque no teníamos el tema de alto auspicio en ese tiempo. ¿Ya? Estaba una chacrita, después de algunas poblaciones, pero baja. Pero eso significa que ese tipo lo único que pensaba era en su billete y cómo voy. Bueno, pero a raíz de esa reunión, donde un presidente con un alcalde no reconoce lo que podía crecer esta región, bueno, ahora tenemos 2 subidas y 2 bajadas de auspicio. O sea, no solamente se justificó una. Y fíjate que Soria, viejo, visionario, le dijo, oye, presidente, ¿y por qué no te hacís 3 pistas para arriba y 3 pistas para abajo y dejáis una de esas exclusiva para camiones para que suben y bajen? No, pues Jorge, ya me estáis pidiendo mucho, ya te autoricé que hagas, o sea, como diciendo, oye, yo soy el dueño de Chile. Pues. Esa fue la respuesta. Sí. Entonces uno dice, ¿estos son los presidentes que elegimos? Yo sé que tú no votas, pero tú vas a las elecciones. ¿Pero estos son los presidentes que elegimos? Pero somos culpables. Estas son las autoridades que vamos a buscar que trabajen por nosotros, para que trabajen por el bien común, Pero- o solamente se van a llenar los Pero bolsillos de plata. nosotros somos culpables. Por supuesto, si yo Y- lo reconozco. Y no solamente No por, te lo desconozco, no, en no absoluto. solamente por tener el Pero presi- tenemos que tener a alguien que nos dirija, Escúchame. alguien que mueva la cabeza. No solamente el presidente que está arriba. Somos culpables. Fíjate, hoy día tenemos un gobernador, tenemos un alcalde, que hoy día tienen plata. ¿Ya? Tienen plata porque hacemos de los royalties mineros, todo. ¿Cuáles son las obras verdaderamente que se han hecho en Iquique? Obras que trasciendan la gestión de ellos. Exacto. Fíjate, recién conversábamos con Patricio antes de entrar a estudio, salía en la prensa, ¿no es cierto?, el tema de el gobernador, para investigación y cosas del estilo. Ahí, en calle La Torre, entre 18 de septiembre y Errázuriz, ahí hay un terreno que quieren hacer edificios de... Todavía está cerrado y se ha convertido en un basural. Exacto. ¿Cuántos años? Mira, 10 o 15 años, quizás ¿Ya? más. Si no somos capaces, Bueno, y el terreno que está frente al supermercado ahí en la avenida Héroe de Concepción, gigantesco, también, que lo usan para los circos, para las ferias, ¿acá? o sea, en pleno corazón turístico de Iquique. Exacto. ¿Y para qué decir hoy día cómo había gente? Menos mal que se le ocurrieron, está dejando entrar la gente a conocer el tierra por dentro, nuestra joya que tenemos, que no está terminada. Que no está terminada, porque no está con todas las cosas que tiene que tener el tierra municipal. No está terminado ese trabajo. Ahí hay un... Usted siempre mal pensado. Bueno. Oye, pero si no lo digo yo, Pero usted no tiene bigote, así que no se los puede arreglar. no lo digo yo. Yo sí me puedo arreglar los Oye, bigotes. no lo digo yo.
lo dice la Contraloría. Pero como la Contraloría es lenta, va a esperar que se muera el señor que estuvo en ese negocio, total. Al final nadie va a ser culpable, no va a estar los equipos que tenía que tener el tierra municipal. Pero al lado, Mira, la Contraloría es como el tribunal electoral a que acuden los concejales a acusar a los alcaldes de notable abandono de funciones. La Contraloría y el Tribunal Electoral y son ahora, tal para cual. oye, Nunca resuelven. Y oye, cuando logran resolver, ese alcalde ya hace 10, 15 años que dejó de serlo. oye, y ahora tenéis que sumar la fiscalía. Ah, Fíjate que, mejor no digo nada porque tengo un tema muy personal ahí. oye, mira, oye, si hoy día a los fiscales no les interesa hacer justicia, les interesa cómo hoy y cómo me voy a arreglar para más arriba. Fíjate, el caso de Hermosilla, se encuentra que la fiscal que lo está ¿Enjuiciando? enjuiciando, la pega se la da a la Hermosilla. O sea, aquí en Iquique, ¿cuántos casos? Una le ofrecieron un cargo y misteriosamente todos los que habían políticos, quedaron todos libres. Y se perdieron un montón de millones de pesos. Nadie responde en Chile. Entonces cuando tú me hablas que solamente el presidente, esto nosotros, yo me digo, ¿qué hicieron los diputados? Un diputado cacareó. El otro se murió el pollo porque ese no puede alegar contra la fiscalía. Porque Es que ya... aquí, y bueno, y lo que pasó con las plata de las pesqueras, desde el medio candidato a la presidencia y grandes militantes de los partidos de la UDI, Bueno, ahí está. se fueron. Entonces, cuando yo digo que en Chile hay una justicia para ricos y para pobres, los jueces se molestan. Pero ahora hay que agregar, hay una política, o sea, hay una justicia para los políticos y hay una justicia para los no políticos. No, mira, Si tú no eres un importante político, estáis frito, te vayas a ir preso mira, por el mismo delito. mira, en el mundo político, especialmente la alta esfera, ese hombre que ha salido de la nada y ha excursionado arriba, lo aplauden. ¡Ay, está maravillado el mundo! Pero cuando hay que buscar un gil para cargarle todo, el caso del senador Lavandero. Lavandero, o en este otro caso en la derecha, el que estuvo metido en el tema... Orpiz. ¿Ah? Senador Orpiz. El Orpi. Y le cargaron todo. Y resulta que en ese negocio no está el Orpi solo. Cayó Orpi y la Marta Y Isasi. acá hay un senador electo Sí, que está en ese que llegó a negocio. un acuerdo con la justicia, Sí. se declaró culpable, Sí, pero va a asumir como senador. bueno. Entonces, esa es la justicia. Pero no es la justicia. Son los tontos. Los tontos. Con esas grandes. Tontos. Que votan por este tipo de políticos. ¿Y cuál es la alternativa? Oye, de alguna vez por todas. Hacer lo que hace en Perú, que ya en 10 años tienen 7 presidentes, No van para el importa, octavo. no importa. O sea, yo prefiero. Yo creo que falta Oye. el término medio ahí. Pues. Oye, el término medio es que nosotros tengamos leyes de responsabilidad. El partido político que te llega a Perico Los Palotes, ya, ese Perico Los Palotes. Pero si tiene- las leyes lo hacen lo mismo que tú estás Bueno, criticando. Pues. Pero por eso digo yo, pues, nosotros ¿Tú somos. crees que ellos no van a Oye, hacer mira, leyes Mira, que les corten el cogote? oye, mira, yo te voy a decirte una cosa, porque no podemos enregar todo en un mismo saco. Es No, una estamos de gran acuerdo. realidad. Ya, ahora, Como en la vida hay buenos y malos. exacto. Pero fíjate, estuve mirando la lista de la gente que iba de candidato. Fíjate, habían 2, 3 que por lo menos no se le conoce, personas que les gusta el tema público, pero no andan metidos en negociados, en ninguna cosa. Que podría haber sido, pero no fuimos capaces, porque la gente decente no le cae bien a la gente. Es un asunto de envidia. Oye, ese tipo es decente, no. Le busca las 4 patas al gato, no, es que aquí, que allá. Hay otros que tratan de trepar, se meten en cuanta cosa la lucha, pero verdaderamente se meten para ver qué puedo escalar. Nosotros tenemos un amigo en común que se metió en una lucha por la ciudadanía, ¿ya?
y después entró el apetito, quiso ser alcalde, quiso ser diputado, y hubo otro que lo vangoneó hasta decir basta. Pero, ¿por qué no somos capaces de decir, ahí vamos a votar por Perico Los Palotes? ¿Quién es Perico Los Palotes? ¿Qué ha hecho por la ciudad? Porque dentro de todas las cosas buenas, malas, con equivocación, muchas veces echó a perder cosas que eran buenas porque el tema yo, Jorge Soria no fue malo. Pero ese tema de ser el yo mató muchas ideas buenas. Estoy de acuerdo contigo. Muchas ideas buenas. ¿Ya? Por ser el baquedano, hasta su propia señora le decía, Jorge, pero termina baquedano. ¿Ya? Y esto no es pelambre, porque se lo decía muchas veces. Termina Playa Brava. Termina Playa Brava. No era mala la idea. No. Pero fíjate que el alcalde que tenemos, gente que viene de turismo y ¿qué hago? Se dan cuenta de la plaza, oscura. El reloj de la Plaza Brava, llega a dar vergüenza verlo. Hay una bonita línea férrea, pero la gente no sabe Ya. para qué sirve. Para darle pega a los kinesiólogos. El famoso tranvía nunca más funcionó. Entonces, y ese tranvía, quien conoce ese proyecto, sabe que parte aquí en Luis Uribe y termina, o sea, parte aquí en La Caleta, Claro. Y termina Y termina en Cabancha. al inicio de Cabancha. ¿ya? Claro. Entonces, porque no es tampoco la idea de Jorge Soria. No, son cosas que él vio, que conoció, alguien le No. comentó y lo llevó a la Oye, realidad. si nosotros tuvimos, Había un tranvía, los famosos carros de sangre que le claro, llamaban. que partían en Cabancha, Tirado por caballo, que hoy día no se puede hacer por el Ya. tema de los animalistas. que partían, pescaban Baquedano, pescaban Tarapacá y subían hasta el hospital. Y en el hospital daban vuelta y bajaban. Y yo te estoy hablando de eso por ahí en el año 40. Ya, pues, y para hacer algo fúnebre, acuérdate que las carrozas Claro, eran llevadas por caballo. claro. Y habían coches que llevaban pasajeros Sí. tirados por caballo. Sí. Ahí en... Que en algunos países de Europa aún existe. Claro. Hablemos de Italia, hablemos de Se Francia. paraban ahí en Barrosa Arana y en Almonática habían dos tipos de cocheras. Entonces, eran cosas típicas. Yo no digo que es malo, todo lo de atrás ya lo ganó la... Pero por decir, este carro del tranvía que teníamos en Baqueano, ¿anduvo hasta cuándo? Hasta cuando nuestro amigo común no se enfermó. Y nunca más pude arreglar el motor. Nadie. Nadie le pilló No, si no, porque él se ofreció, pero tampoco quieren pagar, pero le quedaron debiendo un montón de plata. Claro. Si el problema es la posibilidad que no pagas, quiere que todos tienen el mismo error que tuvo siempre Jorge Soria. Jorge Soria Quiroga no le gustaba pagar. Lo peor de todo, que no era ni siquiera con plata de él. Porque como senador, Dios me libre a las personas que han trabajado con él. Yo creo que uno solo ha ganado plata trabajando en el staff del senador. Ya, pero no peleemos más. Nos Pero- fuimos para otro lado. No, si no es que me moleste, me incomode. Podemos hablar de ese tema, pero podemos pescarlo digamos, en su plenitud. Ah. Porque quedarnos con esa imagen de Soria No, es... sí, oye, que porque yo te- si queremos hablar, oye, yo creo que no hay ningún mejor oye, borde costero en Chile oye, que el que tiene Iquique. oye, El tema es que no está terminado. oye, escúchame. Pero que es uno de los mejores, es uno de los mejores. Escúchame, Adolfo Valga Cofré. ¿O no estás escuchando qué dije yo? Que Soria ha hecho cosas buenas, Sí, sí. se lo reconozco. Pero también hay cosas que hizo y no podemos desconocerlo. No, si yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Te cuenta? No. Él tiene tuvo, porque ya no es alcalde, el drama que nunca terminó las cosas, Exacto. siendo Y- cosas muy buenas. Y la idea era muy Y eso buena. se lo dijo, tal como tú lo señalas, su propia esposa, te lo dijo muchas veces, Claro. sus hijos también, sus asesores también se lo dijimos, porque yo trabajé con él casi 22 años, entonces conozco el tema de... Entonces, por dentro. ahora, ¿por qué? Y como bien dices tú, él es duro para pagar y la plata no era de él.
La Claro. plata es del municipio. Oye, Porque ahora él tenía un concepto de un que, ahorro tonto. claro, que iba a decir una pensión chilena, me están cagando, me están robando. Entonces, ese concepto lo tenía tan metido en su cabeza que hacía que los trámites de pago fueran eso, un trámite engorroso. Y fíjate que lo que es peor de todo, esa manera ha seguido la municipalidad. Yo conozco un montón de empresarios que tienen cosas mucho más baratas como lo compra la municipalidad, pero no hacen negocio con la municipalidad. No, me dice, prefiero tener la mercadería ahí. Pero eso de la municipalidad se repite en todos los municipios de Chile, te voy a decir. Oye, No es exclusivo de este municipio. Adolfo, Es un tema de la ley de compra que existe hoy día en Chile. Adolfo, yo no vivo con los otros municipalidades. No, pero Yo vivo es en la municipalidad está de Iquique. bien, pero es ¿Ya? un tema generalizado, Bueno, no es un tema exclusivo. pero ¿por qué? Que aquí a lo mejor Oye, se ha amplificado, esa es otra Oye, situación. ¿por qué? ¿Por qué? No quiero decir que mal de mucho, Oye, mal de tonto, mal de mucho. Oye, ¿por qué tú tiras, como la otra municipalidad y todo, por qué no yo? Al contrario, debería decir, oye, en mi municipalidad todo anda en peque, pago como corresponde, llama a licitación y las cosas se hacen. Porque están mal hechas. Bueno, entonces, No es un tema que no Yo- quieran pagar. ¿ya? Los funcionarios que trabajan, que tienen a cargo las cosas de las compras o todos los organismos por donde debe pasar una factura. Porque yo te voy a decir, mira, estamos entrando en un tema que no quería entrar, pero bueno, una orden de compra más una factura tienen alrededor de 14 firmas de distintos lados. ¿qué dice la ley? Que en una es, la ley dice eso. Pero que, La no, ley que sí, creó los conforme. municipios, porque dijeron, mientras más gente haya, más control hay para Oye, que no roben. Pero yo te digo, ¿qué dice la ley? ¿Cuántos días tiene una repartición pura para pagar? 30. Ya. Pero Que tenga 20.000 ¿se papeles. cumple la ley en Chile? Bueno, ¿dónde están? ¿Se cumple la ley en En Chile? el caso de la municipalidad. ¿Dónde está quién? La ¿dónde están Contraloría, ¿no es los cierto? no, los concejales. Pero el concejal, Porque, el concejal no oye, tiene atribución para ordenar pago. No, sino. El concejal tiene la oye, atribución para fiscalizar. Oye, es que ahí tú tienes que estar. Yo no te estoy diciendo que lo haga. Todo el mal aparato concejal. administrativo, todo Él tiene que. es el alcalde el único Ellos tienen que. culpable Oye, o no culpable. Los concejales tienen que acusar al alcalde, no por abandono de deberes, porque ahí hay, ¿no es cierto? Ahí hay un asunto tributario. Ahí hay un asunto. Porque yo te digo, las veces que han demandado a la municipalidad, y no solamente hoy día, los millones y millones que la municipalidad ha tenido que pagar por juicio que le han hecho. ¿Han respondido los alcaldes? ¿Han respondido los concejales? No, porque la plata no es de ellos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos el problema que de una vez por todas, oye, si yo llego a un cargo de concejal y me dice que mi pega es controlar me dedico a hacer mi pega. Pero hoy día, ¿qué es lo que pasa con los concejales? Oye, compadre, hay un viaje para tal parte, listo, chao. Fíjate, antes de las elecciones, terminó las elecciones, la municipalidad se va a arreglar, porque hoy día hay poder de derecha. ¿Qué han hecho los señores de derecha? Cero. Los concejales, cero. Teniendo mayoría. Porque por último lo hacemos de acuerdo, señor alcalde, si usted no me termina esto, no le aprobamos nada. Hay miles de formas. ¿Ya? Así cuando el senador, ¿no es cierto?, quiere que le contraten a cierta persona secretaria ministerial, bueno, si quieren mi voto, tienen que contratarme al hombre. Ese es el tema que vivimos, Adolfo. Es el tema que vivimos. Es un tema de Chile, no de un municipio, No me interesa. de una gobernación. Oye, es un tema de la legislación. Pero, te tiene que importar bueno, porque la legislación se aplica a todo. Bueno, No solamente a ahí- un municipio, ahí están, a todo. Oye, ahí están nuestros diputados y nuestros senadores. Y ahí estamos nosotros también los medios de a comunicación. hacer valer, claro. Porque aquí no solamente hay responsabilidades de quien asume un cargo político, No. está responsabilidades también de todo lo que tenemos que controlar, vigilar, supervisar, para ver que se cumpla lo que él dijo que iban a hacer. Mira, yo te voy a decirte una cosa. Si cuando nosotros hablamos de estos temas, inmediatamente vienen los Trump a nivel local. No te pongo más, dice tú. No te pongo más eso. Claro. Y cosas por el estilo.
Sí, estamos claros. Y no solamente en el caso de los diarios, en el caso de las radios. Porque nosotros somos culpables. Y nosotros no hay que en todas partes. Y eso fue lo que hizo, y te voy a decir que va a cambiar seguramente. El gobierno de Boric no puso publicidad, o muy poca, en el duopolio que acostumbraba a recibir publicidad ¿Claro? de todo. Cuando digo duopolio me refiero a la empresa Mercurio, me refiero a Copesa, que edita La Tercera. Ya. Esos diarios vivían casi exclusivamente de la publicidad estatal. ¿Claro? ¿Cuál es la publicidad estatal? El Banco del Estado, la Codelco, los ministerios. Empezaron a no publicitar en esos diarios, en este gobierno de Boric. Y por eso, al final, ¿quién ha pagado las consecuencias de eso? No es el dueño de los diarios. ¿Sabes quién está pagando las consecuencias? Los trabajadores. Han echado gente, periodistas, linotipistas, impresores, etcétera, etcétera, etcétera. El dueño del medio se abanica con el diario. Oye, si él recibe el billete igual. Fíjate que hoy día venía pasando por el Banco del Estado. Y miro arriba, el lechero Banco Estado. Y yo me acuerdo del gran negocio, gobierno, parece que fue de Bachelet, o antes de Bachelet, o Lago. La porrada de millones y millones, yo dije, es una estafa. Por el cambio de imagen del banco. No, porque ya no se iba a llamar más Banco Estado, se iba a llamar Banco del Estado. No, pero al revés, se llamaba Banco del Estado. No, Banco Estado. Ahora se cambió de Banco Estado. Siempre ha sido así. ¿Sí? Siempre. Lo que pasa es que la agregaron de él. ¿Ya? La agregaron de él. Y yo me acuerdo que yo dije en la radio y hubo un señor, oye, Gardemil, vean, vayan a hacer un trámite al Banco del Estado y vean los papeles legales que usted tiene que firmar, que dice Banco Estado. No dice de él. La porrada de millones para echar a andar ese de él. Lo digo yo, de que nosotros, nadie responde, nadie fiscaliza. Bueno, nos hemos ido para otro lado, pero siempre es con la misma razón, el mal manejo de nuestros políticos. Si al final, quienes tienen la responsabilidad, Entonces, quienes tienen el deber y quienes tienen la obligación de hacer las cosas bien, son a quienes nosotros le delegamos el poder, los que votamos. fíjate que Él no. Él va a votar, pero él anula su voto. Mira, Por lo tanto, él es menos culpable que yo. mira, tú decís... Pero dejemos acá el tema porque Oye, vamos, sí, pero espérate, vamos a cerrar porque cortito. nos hemos pasado un poquito. Oye, cortito. Tú dices que los peruanos, ¿quién es el único que cambia? Al presidente. No, pero después vienen todos los Pero, cambios que hace el presidente. no, eso- Cambia a los ministros, Ya, cambia pero todas las hablemos- cabezas, cambia hablemos- todas las cabezas. Hablemos del poder, ¿no es cierto? Pero no te Cambia cambian- todo el Ejecutivo. Escúchame, no te cambian diputados. No, te No, cambian pues senadores. cambia el Ejecutivo. ¿Por qué? Pero escúchame. Porque es el Congreso el que decide hacerlo. Porque el pues. Congreso funciona. Claro. Porque entre todas las cosas, mire, oye, China tiene plata y no tiene dónde más. Abierto para que instalen sus puertos en el Perú. ¿Por qué? Porque funciona la Cámara de Senadores, funciona. Aquí en Chile no funciona ni el presidente, ni funciona la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores. Porque todos son una manga de... Ya. Chao. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Muy amable por seguirnos.